Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz. La peculiaridad de perdonarme porque sí. Crees cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear y no. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hace más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo, Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Mi papá. Hola, buenos días, amados hermanos, amigos. Qué gusto poder llegar hasta sus hogares a través de este medio para compartir juntos la palabra de nuestro Dios y ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y como hemos venido hablando, pues algunos temas respecto al camino, la puerta, lo que Jesús nos ha enseñado, cómo poder vivir agarrado y andando con Él. Y hoy quiero compartir esta mañana el libro de Juan 15, que habla sobre la vid, una historia muy bonita, una metáfora que usó el Señor, y quiero leerlas. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve aún más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera
como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es muy clara la escritura y Jesús nos muestra y nos enseña a través de esta historia o de esta metáfora que debemos agarrarnos, y nos hace mención de cómo es nuestra vida y cómo Él espera que nosotros vivamos. Pero sin embargo, encontramos que en el camino siempre vamos a encontrar piedras y quizás el enemigo nos pondrá trampa para que nos soltemos del Señor. Y en esto pues Él usa, como dice la Biblia, que Él es un lobo rapaz, pero que se viste de oveja y está en medio de las ovejas. Entonces vemos que hay falsos profetas. Y el libro de Juan, la carta de Juan, la primera carta, el capítulo 4, el primer versículo comienza diciendo que debe ser probado todo espíritu, porque han salido falsos profetas. Entonces vemos que hay muchas cosas que a veces vemos y tenemos ciertas dudas. ¿Será de Dios? ¿No será? ¿Quién será que hace estas cosas? Pero Él nos recomienda, la recomendación que nos hace Juan es que debemos probar al Espíritu, el cual está haciendo estas cosas. No podemos asumir que todas estas experiencias espirituales y demostraciones de poder es de Dios. No, tenemos que tener cuidado con estas cosas. El Señor Jesús nos dice que si permanecemos en Él, seremos salvos. Entonces, eso es lo que nos muestra y nos dice. No es una religión o algo que nos salva, no, es el Señor. Es la persona de Jesús. Y es en Él, como Él dice, permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Y así como mi Padre me ha amado, yo los amaré, porque permanecemos en Él. Eso es lo que se llama comunión con el Señor. Entonces, a lo que nos llama es a eso, a tener una comunión, no una religión, sino una relación personal con el Señor y poder disfrutar de aquello. Y esto vemos aquí, pues, hablamos de la vid, y la vid podemos ver que es la fuente para los frutos, la fuente y el sustento para que los frutos puedan desarrollarse y puedan producir muchos frutos. Y eso es lo que dice en los primeros versículos. El versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. Entonces vemos que el Señor nos está diciendo que si permanecemos en Él seremos limpios, porque el Padre va a limpiarnos y seremos limpios y daremos mucho más fruto. Por eso es que el Señor nos llama a permanecer en Él. Mis queridos amigos y hermanos, no es una religión, no es nadie que puede cambiar su vida. Puede hacer algo aquello, pero exactamente quien cambia y transforma vidas se llama Jesús. Él sí puede hacerlo, porque Él tiene la capacidad, el poder para hacerlo. Así que hemos sido perdonados por el Señor para glorificar a Dios. Mis amados, hemos sido perdonados, lavados para glorificar a Dios, porque eso es lo que Él quiere y anhela, que le sirvamos con un corazón dispuesto. ¿Cómo producir frutos que glorifiquen a Dios? Si vemos el versículo 10, aquí encontramos una clave. Si guardamos, o dice, si guardáis mis mandamientos,
permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, es la única forma de poder dar fruto, de poder estar siempre agarrado al Señor, dando fruto. Es cuando guardamos los mandamientos, las ordenanzas que el Señor nos ha dado. Así que recibiendo de la nutrición del Señor, es que podemos germinar y crecer, porque Él es el que nos puede nutrir, el que nos puede dar lo que necesitamos para llegar a ser lo que Dios nos demanda. El capítulo 14, miren lo que nos dice Juan 14, exactamente el 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Entonces, qué lindo lo que el Señor hace, ¿no? Vemos cómo Dios nos da, nos nutre, nos prepara, nos provee de todo lo que necesitamos para poder ser hijos obedientes, produciendo y dando frutos. ¿En quién debemos llevar frutos? El Señor dijo, en mí. ¿Por qué llevar fruto en Jesús? Porque es así como Él le dijo al Padre, glorifícate en el Hijo, porque en Él es que debemos llevar. Y Él hace mucha mención. Cuando pedimos, debemos pedir en Él y que debemos andar en Él, porque Él es el camino, Él es la solución, Él es el que provee. Así que la rama es dependiente y frágil. Debemos entender que aún siendo frágil, siendo dependiente del Señor, es lo que dice el 3 y el 4. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El Señor es claro. No anda con rodeo. El Señor está diciéndonos que debemos permanecer. Que la palabra del Señor tiene poder para limpiarnos, para perdonarnos. Si vemos en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos ahí cómo la palabra nos llama, nos limpia. Pero hay algo que hacer, porque muchas veces pensamos, no, yo tengo una Biblia, yo leo la Biblia y bueno, y yo oro y no sé cuántas cosas, voy al culto, voy al templo, pero eso no es suficiente. Necesito creer en lo que leo. Necesito vivir la vida de la cual Dios me está llamando a vivir. Una vida en santidad. Una vida permaneciendo en el Señor. Porque estoy seguro que si estamos agarrados al Señor, permanecemos en Él, entonces no habrá nadie quien nos detenga. No habrá nadie quien nos suelte. Porque el Señor nos ha prometido. Y Él dice en el libro de Santiago, si usted lee Santiago 4:7, ahí vemos lo que dice. Que debemos someternos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, no hay ningún argumento si estamos agarrados de Dios para caer o flaquear. Debemos sujetarnos totalmente con todas nuestras fuerzas de la mano del Señor. Permanecer, como dice en la vid, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que tiene que permanecer, mi amado, mi amada, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no estamos hablando de 4 paredes, estamos hablando de la iglesia del Señor, como un miembro más del cuerpo de Cristo, como ese miembro que usted vive en ese cuerpo, que es un cuerpo vivo, que es la iglesia. Es ahí donde usted debe afirmarse y decir, soy parte de la iglesia y voy a hacer lo que la iglesia de Cristo hace.
¿Qué es lo que hace la iglesia de Cristo? Compartir la buena noticia, porque es el mandato del Señor. Vivir en santidad, a lo que somos llamados. Miren lo que dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 5:17, usted se sabe de memoria este versículo quizás. Dice que cuando llegamos a Cristo, somos nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron, que ahora todas son hechas nuevas. Entonces, mis queridos, lo que debemos hacer es vivir conforme a lo que somos. Si hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Entonces, ya las cosas viejas pasaron. Entonces, debemos desechar aquello, vivir una vida en santidad. Así que, mis queridos hermanos, pues, debemos dejar que la palabra haga su efecto, debemos creer y debemos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Si ha nacido de nuevo, dará frutos y frutos agradables a Dios. Podrá decir, como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está esperando una corona. Estoy ahí. Y eso es lo que Pablo dice en 2 Timoteo 4:6. Y quiero leerles este pasaje. 4, 6 y el 7, creo que sí, hasta el 8. Dice la Biblia. El 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, o por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, con claridad vemos la Biblia y lo que nos dice el Señor, que debemos vivir esa vida en santidad. Y Pablo dice que él ha guardado esa fe y está seguro de lo que le espera. Yo creo que tenemos que tener una convicción clara para saber dónde vamos. Así que tenemos una convicción clara de quiénes somos. Y si somos nacidos de nuevo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra vida de nacido? Y usted puede decir, ¿estoy agarrado del Señor o no? ¿Cómo puede usted saber que está agarrado al Señor y que está sirviendo al Señor y que está obedeciendo al Señor? Es por los frutos. Es por lo que usted está haciendo. Dice la Biblia que si somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que dice la Biblia pues que debemos aprender a buscar el reino de Dios, su justicia, como dice en el libro de Mateo 6:33. Que debemos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas esas cosas se van a añadir. Así que para dar frutos hoy necesitamos permanecer en ese proceso. Como vemos toda cosecha, vemos sembrados, y en nuestro medio pues conocemos mucho de sembrados, diferentes tipos de sembrado, y sabemos que no es que se cosecha de la noche a la mañana. Hay un proceso, pero esa mata que se siembra para que produzca debe estar cimentada en el suelo y recibiendo los nutrientes que necesita para producir. Y eso es lo que el Señor dice, que debemos estar agarrados de Él. Así que para dar fruto necesitamos. Vemos que primeramente Dios nos llamó para limpiarnos. Y dice que el Padre nos ha limpiado. Eso es lo que dice el versículo 1. Así que no tire la toalla, mis amados. Que el Señor nos ha llamado para limpiarnos, para quitar todo lo que no está correcto. Quizás usted hoy se siente muy abrumado, quizás queriendo tirar la toalla, porque no puede salir de un problema. Tranquilo, Dios está de su lado. El Señor quiere ayudarlo. Déjese que Dios lo limpie. Búsquelo.
pídale ayuda. Y estoy seguro que Él lo va a hacer. Porque dice que Él, al que da fruto, Él lo limpia. Para que dé más fruto. Entonces eso me indica que si hay algo que no está bien, Dios me lo va a quitar. Dios me va a ayudar a hacerlo. Dios lo va a hacer. Pero yo debo permanecer. El asunto es que si me aparto, el Señor no hará nada por mí. Debo estar pegado al Señor. Así que tengo que reconocer. Segunda cosa es que soy frágil. Que soy frágil. Debo respetar el proceso de aquello, de la cosecha, de lo que tiene que ver con esto. Si vemos en el Salmo 1, quiero leer este pasaje porque creo que es muy importante leerlo. El Salmo 1, exactamente, vamos a leer el 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, vea lo que está diciendo el Señor. Que si permanecemos en Él, entonces daremos su fruto a su tiempo. Y que su hoja no cae. Porque es como el árbol plantado junto a corriente, que recibe el nutriente para fortalecerse, para producir. Y Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, entonces tendrán el nutriente que necesitan para producir lo que glorifica a mi Padre. La obediencia. Servirle al Señor. Así que respete aquellos procesos porque son tan importantes. Quizás usted esté pasando por un momento medio complicado, difícil. Tranquilo, va a pasar. Quizás usted me dice que no es usted. Sí, tranquilo, no soy yo, pero yo he pasado por proceso y estoy pasando. Y esto será quizás siempre, porque así estamos. Pero necesitamos reconocer que Dios está a nuestro lado. Así que debemos escuchar consejos. Otra de las cosas que tenemos que aprender es a escuchar consejos. Tenemos que ser limpio, porque el Señor así lo ha dicho, que Él nos va a limpiar. Tenemos que reconocer que somos frágiles, que ya no soy una persona indiferente o una persona que vive independientemente. No, debo saber que permanezco en el Señor y que soy del Señor y que debo estar ahí. Así que respete los procesos, escuche consejo. Escuche consejo. Hay un dicho que dice que el que escucha consejo llega viejo. Y es verdad. Creo que tiene mucha razón. Pero vea lo que dice Pablo en 2 Timoteo. Pablo en 2 Timoteo está hablando con respecto a algo. Aquí lo tengo. 2 Timoteo, si aquí estamos. Exactamente el 3, el 14. Lo que dice hasta el 16. Dice, pero persiste tú en que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Mis amados, es lo que nos menciona el Señor, que tenemos que aprender a escuchar consejos. Es necesario aprender a escuchar consejos. Vemos a Pablo cómo aconseja a Timoteo, y un hombre que tiene consejo para todos. Por todos lados, él siempre aconsejándonos. Así que creo que necesitamos aprender a escuchar consejos, sobre todo de estos hombres y de la Escritura, que nos llena de mucha sabiduría. Así que, ¿qué podemos decir con aquello? La consecuencia, mis amados, la consecuencia de no permanecer en la vid. Dice el capítulo 15, el 6, que será quitado y echado fuera. Creo que es muy alto el costo de soltarnos de la mano del Señor, porque dice que
si no permanecemos, seremos echados fuera. Y eso es, creo, muy triste, muy doloroso. Entonces la Biblia nos enseña, la Biblia nos da las herramientas, nos da los consejos, así que debemos hacer lo que ella nos demanda. No minimice aquellos consejos que le aconsejan. Mis queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Te advierte, te corrige y te anima. La palabra te corrige, te advierte y te anima. Así que le animo a que usted pueda compartir también la palabra de nuestro Dios. Así que le animo a que podamos orar juntos en esta noche, en esta mañana, y poder compartir este tiempo de oración. Así que oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Amado Dios, sabemos que tú tienes el poder, el control para todas las cosas, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Y a ti, Padre, vamos, porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pido que obres en el corazón de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.